Aumentan los positivos en los principales brotes de Castilla y León. En Candeleda, en Ávila, suman 85 contagios. En Torrelobatón, en Valladolid, hay 12 confirmados y hay decenas de contactos aislados por precaución. Los vecinos confinados voluntariamente. Muy buenas tardes, y en la ciudad de Valladolid seguimos muy pendientes también de un posible brote en la residencia Cardenal Marcelo. Este sábado se confirmaba el positivo de una mujer que está en el hospital, pero hoy ya son 2 residentes más los que han tenido que ser ingresados. Laura Zembranos. Sí, en total son 3 los residentes que se encuentran ingresados en el Hospital Río Ortega de Valladolid. Acabamos de conocer hace unos minutos que el segundo en ingresar ha dado negativo en la prueba PCR. El tercero estaría a la espera de esa prueba, aunque tiene síntomas compatibles. Y lo más llamativo de este caso es que la mujer que ingresó ayer ha dado positivo pese a haber pasado ya el virus y tener anticuerpos según el test serológico de SACIL. Pues precisamente hoy queremos acudir a los expertos, a los virólogos, para saber si eso es posible. Perder los anticuerpos hasta tal punto que se pueda hablar de reinfección. Aseguran que es raro, que no hay casos confirmados, pero que en medicina nunca se puede decir nunca. Que hay personas que han pasado la enfermedad, que no se detecta anticuerpos y aún así están protegidos. Porque la protección de un paciente no solo son por los anticuerpos, es por otros muchos elementos que intervienen en la defensa del cuerpo humano frente a cualquier infección vírica. Según la Asociación Española de la Carretera, Castilla y León necesitaría una inversión de más de 1.000 millones de euros para mejorar el estado de nuestras comunicaciones. El pavimento y las señales de tráfico son los elementos más conflictivos. Y el confinamiento ha servido a algunos de nuestros pueblos para dar el paso definitivo y estrenar tienda. Lo vemos especialmente en la provincia de Soria, con 6 ultramarinos nuevos como este. Después de décadas, los vecinos de Torlengua ya tienen despacho para lo esencial. Y en el tiempo, mañana siguen subiendo las temperaturas, además cielos despejados gran parte del día, sin contar con algunas nubes bajas al principio en la zona norte. Hoy tenemos que lamentar la muerte de 4 personas más en los hospitales de nuestra comunidad. En las últimas 24 horas han sido ingresadas 13 personas, 11 en planta y 2 más en la UCI. Continúa subiendo la presión asistencial. El Hospital del Bierzo en León y el Río Ortega en Valladolid ya superan el 70% de la ocupación de las camas habilitadas para los pacientes de COVID. Bueno, vamos a ir desgranando algunos de los puntos calientes de Castilla y León en cuanto a coronavirus. En Torrelobatón, en Valladolid, la Junta ha confirmado un brote con 12 positivos, aunque están a la espera allí de más resultados de PCR. Por eso los vecinos han decidido confinarse de manera voluntaria. Enar Valerio. Sí, María, los vecinos de Torrelobatón se han tomado muy en serio las recomendaciones de su ayuntamiento y se han autoconfinado. El consistorio emitió un primer bando hace unos días en cuanto tuvo conocimiento del primer caso positivo, precisamente para contárselo a sus vecinos y que pudieran tomar medidas. Y ayer tuvo que emitir un segundo bando, eso sí, ya confirmando el brote y reiterando otra vez que hicieran caso a las medidas sanitarias y sobre todo pidiéndoles que no salieran de casa si no era necesario. Y lo están cumpliendo, porque de los 400 vecinos que hay censados en Torrelobatón apenas nos hemos cruzado con un par de personas. Además, los 2 bares de la localidad están cerrados por precaución y seguridad, y con todas estas medidas se espera que se pueda controlar un brote que ya cuenta con muchos positivos y que todavía no se sabe cuál ha sido el origen. Hay muchas familias afectadas con muchos PCRs, de muchos contactos, entonces entiendo que tiene que haber inquietud. Lo que pasa que, bueno, yo creo que hay que tener tranquilidad, que de esto vamos a salir y lo importante es que salgan negativos y que todos cumplamos con lo que nos están diciendo que tenemos que hacer.
Y nos vamos ahora hasta Ávila. El brote de coronavirus detectado el pasado viernes en una residencia de ancianos de la localidad de Candeleda crece en número de afectados. Ya son 85 en la zona. Casi el 89% de los residentes han dado positivo por COVID. Ana Agustín, buenas tardes. Buenas tardes, sí, ya son 85 los casos de coronavirus registrados en Candeleda tras el brote que se detectaba el pasado viernes en la residencia de ancianos de esta localidad del sur de la provincia de Ávila. La mayor parte de los positivos, 77, son residentes. De ellos, 5 han tenido que ser hospitalizados y 48 se encuentran con síntomas. El resto de los positivos se detecta entre el personal auxiliar de este centro. El Ayuntamiento candeledano ha tomado una serie de medidas, la más destacada la puesta en marcha de un servicio de atención psicológica que se va a llevar a cabo a través del teléfono o también por videoconferencia para las familias afectadas y confinadas. Y no dejamos las residencias de ancianos, lamentablemente, porque en Valladolid están muy pendientes de lo que pasa en las instalaciones de la Cardenal Marcelo. Hay 3 personas que han tenido que ser hospitalizadas, pero lo más curioso de este caso es que la primera paciente que dio positivo esta vez, en su día tuvo anticuerpos. Al menos eso es lo que nos dice la Diputación. Laura Zembranos. Sí, María, la primera paciente en ingresar lo hizo ayer y dio positivo pese a ya haber pasado el coronavirus y tener anticuerpos, según dijeron las pruebas serológicas de SACIL. De los otros 2 ingresos se ha confirmado que uno de ellos ha dado negativo en la prueba PCR y el otro estaría pendiente de esa prueba, aunque tiene síntomas compatibles. Otro de los datos que también conocemos es que son 2 más los pacientes aislados en este centro de mayores. En total son 15 residentes. No se sabrá hasta mañana si son positivos en coronavirus, porque será cuando se les haga la prueba PCR, al igual que a los otros 4 trabajadores que tuvieron contacto directo. Se trata de 3 auxiliares y una enfermera. Gracias, Laura. Pues este caso en la residencia Cardenal Marcelo nos lleva a hacernos varias preguntas relacionadas con los anticuerpos. Se confirma que se pueden perder con el tiempo, sí, pero todavía no queda claro si esas personas pueden volver a contagiarse. Los virólogos nos dicen que todavía queda mucho por saber y que en medicina nunca hay verdades absolutas. Por su estado cambiante, camaleónico y la desinformación que aún se tiene del coronavirus, aún hay muchas cuestiones en el aire, como por ejemplo si es posible reinfectarse. Sí, ya hay reportados unos cuantos casos de personas que se han reinfectado. Esto se explica porque la cantidad de anticuerpos que tenemos en la mucosa no es suficiente para impedir la entrada del virus. Lo que sí es muy probable es que esa segunda reinfección active una respuesta inmune mucho más potente y que sea capaz de bloquear al virus y prevenir una enfermedad mucho más grave. Otra pregunta es si al perder los anticuerpos se pierde la inmunidad. Aunque no haya una evidencia sólida ahora mismo, tener unos niveles bajos de anticuerpos no significa estar desprotegido. Al bajar la cantidad de anticuerpos, lo único que se hace es perder la capacidad de esos anticuerpos de neutralizar rápidamente al virus. Porque tener muchos anticuerpos no significa ser rápido a la hora de contener el virus. Además, haber dado positivo en PCR no significa haber generado anticuerpos. Si hay un porcentaje de pacientes que tienen la infección por el coronavirus, una PCR positiva, y luego no producen anticuerpos, pero eso en el coronavirus y en otras muchísimas otras infecciones. Aunque se habla de meses, todavía se desconoce el tiempo que pueden durar los anticuerpos en una persona. El Gobierno central convoca mañana a las comunidades autónomas para tratar el alcance de los brotes en las residencias de personas mayores. En la reunión telemática se expondrán las dificultades y las necesidades que tienen los gobiernos autonómicos para evitar brotes en esos centros. Y hoy también hemos hablado con el experto en enfermedades transmisibles, Juan José Badiola, sobre por qué España tiene las peores cifras de Europa en número de contagios otra vez. Asegura que aquí el confinamiento se hizo de manera responsable, ejemplar, pero que la desescalada fue excesivamente temprana. Pone el foco además en el ocio nocturno. No hay economía sin sanidad y España desescaló demasiado pronto para frenar el impacto económico sin tenerlo en cuenta. Eso provocó muchos contagios, especialmente con la apertura de un ocio nocturno que nunca se debió permitir. Ahora somos el país con más casos de Europa. Creo que se salió demasiado precipitadamente
de la fase de desescalada. Hubo mucha presión por parte de los sectores económicos y después ha habido algo también que no se previó, que yo creo que no se tenía que haber autorizado, es el ocio nocturno. El ocio nocturno se ha demostrado que ha sido una de las fuentes más importantes y más generalizada de casos en toda España. Juan José Badiola afirma que con la vuelta al cole surgirán nuevos brotes, pero no se puede permitir que la pandemia le quite a toda una generación el derecho a la educación. Tener un número limitado de niños, máximo 15 o 16, y que esos niños solamente tengan contacto entre ellos y con ningún otro niño más del colegio. Badiola valora que ya haya 4 vacunas en marcha, 2 chinas, una americana y una europea, y se muestra optimista. Dice que estarán operativas en otoño y que subirán de forma significativa los porcentajes de la tan ansiada inmunidad de rebaño. Y mientras el número de contagios no para de crecer, los actos irresponsables se siguen produciendo. En Salamanca, solamente ayer, se pusieron 21 denuncias por consumir alcohol en la vía pública. 11 de ellas se concentraron en un grupo de jóvenes que se encontraban haciendo botellón en este solar del antiguo Merca Salamanca. Este lugar se ha convertido en las últimas semanas en uno de los escenarios elegidos por ellos para burlar la normativa. Una jueza ha ratificado el confinamiento hoy de las localidades segovianas de Cantalejo y Carrascal del Río. Así estarán allí durante 14 días. La Fiscalía había solicitado pruebas complementarias que se habrían presentado esta misma mañana. Desde ayer, la Guardia Civil controla los accesos a estos municipios, cuya zona básica de salud cuenta con 76 positivos por cada 10.000 habitantes. Se confina también el municipio de Alcántara, en Cáceres. En el resto de España bajan los contagios respecto al día anterior en las regiones más controvertidas, menos en País Vasco, donde suben. Son 661 en las últimas 24 horas. En Cataluña suman otra vez 16 fallecidos y 1.168 positivos. En Andalucía ese dato es de 539 contagios y 2 muertes. Galicia, Canarias y Navarra suman un fallecido cada una. Y en Castilla-La Mancha se han decretado medidas especiales para 4 municipios de Toledo. En Seseña, Illesca, Yuncos y en Cebolla se decreta el cierre del ocio nocturno. Se suspenden las actividades de centros de día y de residencias, se cierran piscinas, bibliotecas o museos. Mientras en la provincia de Ciudad Real, un juez tumba la obligatoriedad de la mascarilla y la prohibición de fumar. Y en Madrid, Telmes es el primer municipio en volver a un pseudo-confinamiento. El presidente del Partido Popular propone al Gobierno un plan B para controlar la pandemia con la modificación de varias leyes. El objetivo es que se permita, por motivos de salud, la adopción de acciones preventivas como cuarentenas, localización de contagios cercanos o limitación de movimientos, pero sin tener que activar el estado de alarma. Pablo Casado añade que no será con carácter de privación de derechos, sino de limitación. Le han escrito hoy 4 asociaciones. 260.000 contagios en las últimas 24 horas. Es la última cifra global de una pandemia que ya ha afectado a 23 millones de personas y ha dejado más de 800.000 muertos. Estados Unidos, Brasil e India son los países más afectados. Este último registra 70.000 casos en un solo día. También elevados los datos de Latinoamérica, 50.000 nuevos contagios en Brasil, 10.000 en Colombia, 9.000 en Perú o 6.500 en México, país que ha perdido ya a 60.000 personas por coronavirus. En Europa también se ha registrado un repunte en prácticamente todos los países. Italia alcanza los 1.000 casos, cifra que no superaba desde mediados de mayo. En Francia los positivos rondan los 4.000 y en Alemania se confirma que la vuelta al colegio viene acompañada de repuntes. Tras 2 semanas en las aulas ya hay 41 colegios afectados. Además, en Oceanía, Australia realiza pruebas PCR en coche y notifica 17 fallecidos en las últimas 24 horas. Y con Cataluña superando cada día los 1.000 casos positivos, lo hemos visto antes, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, vuelve a insistir con la idea de la independencia. Cree él que es urgente y necesaria. Escuchen.
I per tant, arriscar. Por lo tanto, arriesgar por lo que creemos y sobre todo arriesgar por lo que yo considero que son los derechos fundamentales de la ciudadanía. Yo creo que vale la pena, no hay batalla perdida. I que no hi ha cap batalla petita. La seguridad en las carreteras se ve comprometida por muchísimos factores. Algunos de ellos son ajenos a los conductores. Por ejemplo, el mantenimiento. Castilla y León necesitaría una inversión mínima de 1.270 millones de euros para paliar el estado deficitario de nuestras vías, según la estimación de la Asociación Española de la Carretera. La Asociación Española de la Carretera ha analizado 100.000 kilómetros en toda España. De ellos, 10.000 presentan deterioros graves en el firme. En tramos como este, en la vía que une Valladolid con Renedo de Esgueva, se aprecia bien la necesidad de mantenimiento. El pavimento es precisamente uno de los elementos que requiere más atención. Según este estudio, su estado es el peor de las 2 últimas décadas. Se necesita más inversión y también un mantenimiento preventivo. Y en eso trabaja Cartif. En este centro de investigación se buscan fórmulas para mejorar la conservación de la carretera. Sensores embebidos en la carretera que toman datos de temperatura, humedad, presión, los envían a equipos centrales que toman las decisiones de las actuaciones de mantenimiento. Otro síntoma más de la situación deficitaria de las carreteras lo vemos en las señales de tráfico. También caducan y aunque durante el día podamos ver que su estado de conservación es bueno, durante la noche la visibilidad se puede ver comprometida. La falta de mantenimiento vial compromete la seguridad, pero además incrementa las emisiones de CO2. De hecho, una carretera bien conservada puede llegar a minorar con respecto a una mal conservada en torno a un 5% el consumo de combustible, con todas las emisiones de gases de efecto invernadero que eso conlleva. Se calcula que solo en 10 años la ausencia de conservación ha provocado 25 millones de toneladas de dióxido de carbono. El nuevo Plan Regional de Carreteras de 2021 a 2030 es mucho menos ambicioso que el anterior en Castilla y León. Contará con un presupuesto anual de unos 100 millones de euros. De momento parece estar todo en el aire, pero no se prevén grandes autovías. En su caso, se apostará por carreteras de 3 carriles. El proyecto, que se espera que esté listo antes de que finalice esta legislatura, se centrará en la conservación. En el inicio y en la presentación del consejero de esta legislatura dijo que, por desgracia, no autovías, no variantes, porque los presupuestos no nos lo permiten. Entonces estamos centrados en renovación de firmes, conservación y seguridad vial, fundamentalmente. Y un estudio financiado por la Dirección General de Tráfico, que se basa en datos de accidentes, ha determinado que la provincia de León contabiliza una treintena de puntos negros, todos por el consumo de alcohol y drogas al volante. Thais Lozano. En ese estudio sobre los puntos negros en los que los conductores suelen frecuentar la carretera habiendo usado alcohol y drogas, solamente se sitúan 3 tramos nacionales. Uno de ellos es este, la Nacional 601, a su paso por Valdelafuente, a la entrada de León capital. El resto de puntos, hasta completar los 28, son carreteras comarcales. Andaremos en torno al 60-70% con respecto al año anterior de ocupación. Es decir, habría una pérdida en agosto del 30% y del 50% en julio. Ya ven que los propietarios de viviendas de uso turístico notan un descenso en su actividad. Ahora se esfuerzan especialmente en la limpieza y en la desinfección para que los clientes que reservan más ahora a última hora se sientan tan seguros como en casa. La puerta de esta vivienda de uso turístico no se está abriendo tanto durante el verano. La llegada de visitantes a ciudades como Ávila ha sido progresiva tras el confinamiento y se nota el descenso de este tipo de alquileres. Hay inseguridad. Entonces, bueno, se espera a la gente hasta el último momento. Hemos conseguido poquito a poco el verano, julio y agosto, más o menos funcionar relativamente bien. El futuro ya está muy complicado. Complicado por la situación sanitaria.
Ellos han percibido la ausencia de clientes extranjeros y los nacionales que se hospedan comprueban que la limpieza es más exhaustiva aún. Hemos establecido un sistema de salida del cliente y de entrada, donde antes estaba en torno a las 2 o 3 horas y ahora mínimo que pasa son 5 horas. ¿Para qué? Para que pueda dar tiempo, lógicamente, a desinfectar. Se hace una limpieza en profundidad, como hacíamos antes, pero ahora hay que además desinfectar y poner especial hincapié pues, en las manillas de las puertas, en todo lo que sea de... se toque, los mandos a distancia, todos los interruptores de la luz, cosas que antes, pues bueno, se limpiaban de manera normal, ahora hay que hacer un especial hincapié en la desinfección. Se reducen los textiles y se exponen las recomendaciones, porque aquí ahora pasan más tiempo. Hacen más uso de la vivienda físicamente que antes. Y estas viviendas sirven para disfrutar la estancia e imaginar cuál será nuestro próximo destino. En ciudades como Salamanca, compartir pisos sigue siendo una de las opciones más demandadas, sobre todo por los miles de estudiantes que cada curso se desplazan hasta allí. A estas alturas del verano, otros años apenas quedarían pisos libres, pero ahora la crisis del coronavirus y la incertidumbre también de no saber exactamente cuándo comenzarán las clases hace que haya más disponibilidad. Si compartir piso en ocasiones resulta complicado, imagínense hacerlo en mitad de una pandemia, algo que muchos estudiantes tendrán que hacer este próximo curso. El tenerme que marchar de mi pueblo Candeleda hacia la ciudad de Salamanca para estudiar Derecho y que ello conlleva tener que vivir en un piso compartido, me sugiere una serie de incertidumbres y de miedos. Temores que tienen la mayoría de universitarios, por eso algunos ya han establecido normas para cuando tengan que convivir. Los primeros 15 días más o menos, que como cada uno venimos de un sitio diferente de España, pues sí, intentaremos extremar más las precauciones e intentar compartir entre nosotros las menos cosas posibles. Los estudiantes no son los únicos que comparten piso. Roberto es trabajador y vive con otras 2 personas. Con ellas pasó el confinamiento y ahora se adaptan a la nueva normalidad. Principalmente el otro chico que tiene familia en el pueblo y yo que tengo mi familia en Portugal. Sí lo hablamos de tener cuidado con el tipo de gente con quien íbamos a estar rodeados, a nivel de conocidos o desconocidos. En Salamanca, la edad media de los habitantes de pisos compartidos es de 27 años. Es una de las más bajas de toda España, junto a Ciudad Real y Córdoba. Según el portal Idealista, el precio de las habitaciones en pisos compartidos ha crecido en las principales ciudades de la comunidad, especialmente aquí en Segovia. Bueno, y el temor a un nuevo confinamiento también ha popularizado las llamadas cláusulas COVID en los contratos de alquiler. Se trata de que propietarios e inquilinos pacten desde el inicio cómo actuar ante un posible estado de alarma. Las inmobiliarias sugieren una rebaja del 50% en el alquiler. Que durante el confinamiento, si hay, esperemos que no, pues un 50% de descuento en los alquileres. Eso es lo que intentamos, ¿sabes? Que paguen la mitad durante el confinamiento, pues bueno, pues para así que queden un poquito las 2 partes compensadas. Pues me tengo que ir o te dejo el piso vacío o el propietario que está cobrando si los inquilinos no están. En Salamanca han encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de 45 años en el interior de su casa. Fueron sus propios vecinos los que dieron la voz de alarma por el fuerte olor que salía del piso. Lidia Bartolomé. Los bomberos tuvieron que forzar la puerta para acceder a la vivienda ubicada en este barrio de Pizarrales de la capital salmantina. En el interior encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de 45 años. Fueron sus propios vecinos quienes alertaron a la policía por el fuerte olor que salía del piso. Ahora será la autopsia quien determine las causas exactas de la muerte. Prisión provisional sin fianza para 9 de los detenidos por fabricar tabaco ilegal. Los otros 16 tendrán obligación de comparecer en los juzgados. Durante la operación se hicieron registros en una nave de Valladolid donde se encontraron distintos materiales para fabricar cigarrillos. La mercancía intervenida está valorada en 21 millones de euros. Y en Ávila, la Policía Nacional ha detenido a un comercial de la localidad de Piedrahita como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de falsedad documental. Está acusado por un veterinario de haber falsificado 110 recetas con su nombre.
El fuego de Palma ha arrasado 400 hectáreas y los equipos de extinción ya lo dan por contenido. Las altas temperaturas y la humedad no han ayudado para nada en esas tareas. A las labores de extinción se ha sumado la Brigada de Refuerzos de Incendios Forestales de Lubia, en Soria. Este incendio forestal se ha declarado esta tarde en el término municipal de Saucelle, en Salamanca, concretamente en un paraje conocido como Monte de los Negritos, una zona abrupta y de muy difícil acceso que ha hecho que las dotaciones de bomberos tuvieran complicaciones para acceder al lugar. La Junta de Castilla y León ha activado el nivel 1, aunque a estas horas la evolución es favorable. Y en Barcelona, los Mossos han detenido a 2 turistas italianos de 23 años, presuntamente por drogar y violar a 2 chicas. Según la policía catalana, los hechos sucedieron hace una semana. Primero las conocieron en un local y después habrían abusado de ellas en un piso de Barcelona. Reconocer la labor de quienes no les dejaron solos durante el confinamiento. Anoche se celebró este homenaje en Villa Carralón, en Valladolid. Los protagonistas, el pescadero, el farmacéutico o la Guardia Civil. Nos parece justo pues que igual que hemos estado 3 meses aplaudiendo a los sanitarios por su enorme labor, pues también hay toda otra serie de personas que han estado trabajando durante estos 3 meses y a las que no se les ha reconocido suficientemente. Agradecido porque en estos medios no se reconoce absolutamente nada y tener un agradecimiento de este tipo me ha parecido extraordinario. Y después del confinamiento, 6 localidades de la provincia de Soria ya disponen de tiendas de ultramarinos en las que vecinos y veraneantes pueden comprar los productos más básicos sin tener que desplazarse. Una de ellas acaba de abrir sus puertas. Fernando Orte. Se trata de Torlengua, un municipio de apenas 58 habitantes. Se ha habilitado en este antiguo almacén y salón de fiestas gracias a una inversión de 15.000 euros. Aquí muchos la conocen como la tienda de los olvidos porque permite llenar la cesta de la compra con los productos de primera necesidad. María es de Barcelona y como cada año pasa buena parte del verano en Torlengua. Ahora puede comprar productos de primera necesidad sin tener que desplazarse a otras localidades. Yo ayer tenía un mono de chocolate tremendo, me acerqué a Félix y conseguí mi objetivo, comprar chocolate. Siempre te hacen falta cosas y sabe mal o no tener gente, vas a hacer una paella que te falte el arroz. Y no solo comprar estos alimentos, también tomar café porque la tienda comparte espacio con el bar, lo que supone un complemento para los meses más duros. Poco a poco vamos haciendo y vamos añadiendo cosas, no es cosa fácil. Ten en cuenta que la gran problemática de la España vaciada es eso mismo, que no hay gente. Hasta ahora y desde hace 3 décadas los vecinos solo podían comprar los días de venta ambulante. Claro, la gente siempre tenía que irse a comprar a Soria, a Ariza o algún martes al mercado de Almazán. Es el espacio que antes ocupaba lo que era el antiguo salón de fiestas, que estaba en desuso pues, por las malas condiciones que tenía también de aislamiento y de condiciones de obra. Una tienda que ha sido posible abrir gracias a 15.000 euros financiados por la Diputación de Soria, que promueve la apertura de estos establecimientos en un total de 13 localidades. La Guardia Civil amplía a todo el Camino de Santiago la protección a peregrinos a través de la aplicación AlertCops. A través de ella reciben atención las 24 horas, consejos de seguridad y posicionamiento en caso de perderse. Hasta ahora solo estaba disponible en el Camino de Santiago francés y mozárabe. Iba a ser el primer festival de teatro en miniatura de toda España, pero las restricciones sanitarias lo han reducido a la muestra Paquiderma, que se ha celebrado este fin de semana. A pesar de las limitaciones, en Zamora han podido disfrutar de una forma de teatro diferente. El teatro lambe-lambe es muy habitual en Latinoamérica y casi un desconocido a este lado del Atlántico. Es una pequeña joya representada dentro de una caja escénica y para solo 1 o 2 espectadores. Contacto directo, íntimo y totalmente cercano con el público que asiste a la representación. Entonces, tú lo estás haciendo en ese momento, en directo obviamente, que es una de las cosas que tiene el teatro, para 2 personas. En mi caso, que hay cajas que solo es para una persona. Entonces, eso hace
que haya un vínculo muy especial. Los auriculares permiten aislarse del exterior y disfrutar únicamente de un montaje con marionetas de reducidas dimensiones. Formato mini para todo, porque esta historia está acabada en 5 minutos. Todo se vive de manera muy intensa. Cuando te quieres dar cuenta ya ha acabado y a veces te da un bofetón la función que no veas. Aquí todo es pequeño, también los poemas de este peculiar taller. Sí, están escritos en una cerilla. Al contrario que la poesía escrita en papel, que se hace para conservar, en este caso las poesías se hacen para quemar. Porque para abrir nuestra mente no todo tiene que ser a tamaño gigante. El encanto de las pequeñas cosas puede ser una delicia, convertida también en arte. Salto número